tiempo como un simple continente de la sangre. La única función era tener desempeñar una barrera de permeabilidad o de impermeabilidad, ¿no es cierto?, a la sangre. Que indudablemente es una de sus funciones. La barrera de permeabilidad está considerada entre sus funciones, pero que definitivamente pues, no es la única. Este endotelio está conformado por células básicamente endoteliales adelante, un peso, si tomamos todo el endotelio, tiene un peso de más o menos de 2 a 3,5 kilos, y cubrirían una superficie adelante de más o menos 1.500 metros cuadrados, o sea, es bastante, ¿no? Si consideramos el peso, pasen por favor, ¿no? Para una persona de 70 kilos, estamos hablando de más o menos el 5% del peso corporal está conformado por el endotelio. Entonces, es un tejido bastante importante y conformado por células metabólicamente muy activas. Esta actividad metabólica de las células endoteliales se ven cuando observamos el gran número de mitocondrias que tienen estas células, el gran número de aparatos de Golgi y un epitelio, un retículo endoplásmico granuloso también abundante. Entonces, son 3 elementos que confieren a las células endoteliales un rol metabólicamente muy activo, ¿no? El número de mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso muy abundante y el número de aparatos de Golgi que en estas células se encuentran. Entonces, dicho esto, en términos generales, pasemos a ver cuáles son las funciones que tiene el endotelio vascular. Para esto, hagamos muy rápidamente una si estas son las células endoteliales, esta es la membrana basal y acá tenemos una región subendotelial. Estas son las células endoteliales, la membrana basal y esta es la región subendotelial. Estas células, con las características generales que ya les he dicho, de ser metabólicamente muy activas, de una cantidad de aparatos de Golgi importante, de células de mitocondrias, de organelas muy abundantes, que hacen las características de su actividad que tienen estas células endoteliales. Abajo tenemos la membrana basal y por debajo tenemos la región subendotelial. Esta región subendotelial está constituida por fibras musculares lisas de fenotipo contráctil, ¿no?, que están unidas por proteoglicanos y donde también abundan los matrófagos, ¿no? Ese es en un corte de un vaso, ¿cierto? Esa sería la representación. Entonces, pasemos a ver rápidamente cuáles son las funciones que tiene este endotelio. En primer lugar, hemos dicho que tiene una barrera de permeabilidad.
permeabilidad está dada básicamente por la presencia de la membrana basal. La membrana basal es la que confiere a esta propiedad de impermeabilidad. La membrana basal subendotelial. Y en menor rango las cargas de superficie. Ustedes saben que siempre las cargas de superficie, cuando son semejantes, se rechazan. Entonces las cargas de superficie pueden actuar también como una barrera de permeabilidad, pero en todo caso es un rol sumamente secundario. Básicamente está dada por la presencia de la membrana basal. El otro aspecto es la tromboresistencia. Esta tromboresistencia está dirigida a evitar que se formen coágulos. De ahí que cuando existe una disfunción endotelial, existe la proclividad a que se formen coágulos en el vaso. Y lo vamos a explicar luego por qué. Esta tromboresistencia está dada en realidad por varios factores. Uno de ellos es la producción de trombomodulina. Esta trombomodulina se une con la trombina e inhibe al factor 5 activado de la coagulación. Entonces, la producción de trombomodulina que se va a unir con la trombina para inhibir el factor 5 activado. Esa es una de ellas. La otra es la prostaciclina o prostaglandina I2 o prostaciclina. Esta prostaciclina tiene un efecto antiagregante plaquetario. Y hay un tercer factor que es tan importante como los anteriores, que es la síntesis del activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno, como su mismo nombre lo dice, facilita la conversión del plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina inhibe la formación de los coágulos de fibrina. ¿No? Entonces, ahí tienen ustedes los tres elementos por los cuales el endotelio, que no está dañado, desempeña una función de tromboresistencia. Vamos a ver luego qué cosa es lo que sucede cuando hay una peroxidación limitada, escasa, o una peroxidación extensa de las lipoproteínas. Vamos a ver cuáles son los cambios que se dan en este endotelio. Adelante. El tercer factor, adelante, es la del mantenimiento del tono vascular. El mantenimiento del tono vascular. ¿Qué cosa es el tono vascular? El tono vascular viene a ser el equilibrio entre la acción de los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces, resultante de ese equilibrio entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, tenemos el tono vascular. Y en ese sentido, el endotelio produce una serie de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entonces, dentro de los vasodilatadores, tenemos varios. Tenemos uno, es el óxido nítrico. El otro
es la prostaciclina o prostaglandina y 2, la prostaciclina. El otro factor que también es vasodilatador es el factor hiperpolarizante del endotelio. El factor hiperpolarizante. El endotelio. Estos tres factores son los más importantes. Hay un cuarto factor que es la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 tiene un efecto vasodilatador, pero en mucha menor cuantía que los anteriores. Pero sobre todo esta prostaglandina E2, y ustedes han tenido un seminario de prostaglandinas, esta prostaglandina E2 tiene un efecto sobre la mucosa gástrica que genera la producción de mucus gástrico. Por lo tanto, esta prostaglandina E2 tiene un efecto protector de la mucosa gástrica a favorecer la síntesis del moco gástrico. Es un factor básicamente protector de la acidez gástrica que normalmente existe. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras tenemos las endotelinas, la endotelina 1, por ejemplo. Tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que nos va a dar como resultante la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es el factor vasoconstrictor quizás más importante de todos. Y tenemos la prostaglandina, la F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa que actúa sobre todo a nivel del riñón, ¿no? Produciendo vasoconstricción, y que muchas veces se ve esta prostaglandina F2 alfa aumentada en su producción, ¿no? Por el mismo endotelio cuando se abusan de los AINES. Hay que tener mucho cuidado en un paciente hipertenso al cual nosotros le damos AINES por largo tiempo, porque va a lesionar el riñón, y el mecanismo de lesión renal es básicamente la mayor producción de prostaglandina F2 alfa. Bien, entonces haremos un análisis rápido de más o menos de todas estas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. El óxido nítrico, ¿no? Es una de las moléculas más pequeñas descritas en la naturaleza, ¿no? Y este óxido nítrico se sintetiza a partir de la arginina. Por acción de una sintetasa, que es la sintetasa constitutiva. Sintetasa constitutiva. A partir de esta sintetasa constitutiva, que actúa sobre la arginina, se forma el óxido nítrico. La bradicinina es uno de los factores que favorece la formación o la síntesis de óxido nítrico al estimular esta sintetasa constitutiva. Por lo tanto, la bradicinina favorece la síntesis de óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene una acción muy rápida, apenas dura 3 a 5 segundos para descomponerse
en nitritos y nitratos. Por lo tanto, su acción es local. A esto se llama una acción paracrina. Su acción es local. ¿No? Porque si hubiera tampoco, no puede tener chance de actuar a distancia. Por lo tanto, su acción es local, tiene una acción paracrina. Pero también tiene una acción autocrina. Porque la mayor producción de óxido nítrico inhibe la acción de la sintetasa constitutiva para que no se forme más óxido nítrico, ¿no? Esta descomposición del óxido nítrico en tan breve plazo básicamente es mediada por la oxihemoglobina y por los radicales libres. Oxihemoglobina y radicales libres favorecen la desintegración rápida de este óxido nítrico, ¿no? Pero existe una circunstancia en la que no actúa la sintetasa constitutiva, sino actúa la sintetasa inducida. La sintetasa inducida. Aquí, sobre la arginina. Esta sintetasa inducida sobre la arginina es producida básicamente por los macrófagos. Y se sintetiza, en este caso, más de 1000 veces la cantidad de óxido nítrico que pueden sintetizar las células endoteliales. Por lo tanto, su acción es vasoplégica, producen vasoplegia y una gran dilatación. Y esto es lo que vemos nosotros en algunas circunstancias clínicas, como es el shock séptico, por ejemplo. Ya cuando el paciente está hipotenso, ¿no?, con una hipotensión marcada en el shock séptico, el signo es de muy mal pronóstico. Una hipotensión severa en el shock séptico es signo de mal pronóstico, como la hipertensión en el infarto miocardio, como vamos a ver luego, también es un signo de mal pronóstico. Entonces, esta acción de la sintetasa inducida sobre la arginina por los macrófagos van a producir una gran vasoplegia, vasodilatación marcada. ¿Qué otro mecanismo de acción tiene el óxido nítrico? Este óxido nítrico, que causa vasodilatación vía GMP cíclico, no es el AMP cíclico como vamos a ver, causa la prostaciclina o actúa la prostaciclina, actúa vía GMP cíclico. Tiene, además de efecto vasodilatador, tiene un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria. O sea, es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Es también relajante del músculo liso. Y también inhibe la proliferación celular en el músculo liso. Entonces, ¿por qué? Porque inhibe el factor de crecimiento del músculo liso. Y esto es importante saberlo porque el factor de crecimiento sobre el músculo liso subendotelial es uno de los factores proaterogénicos. El factor de crecimiento, ¿no?, donde vamos a tener un aumento de la íntima vascular, ¿no?, y que va a generar un proceso obstructivo al discurrir de la sangre. Entonces, esto es lo que nosotros podemos decir sobre el óxido nítrico. La prostaciclina, o PGI2, también tiene un efecto vasodilatador, pero tiene un efecto dilatador menor que el óxido nítrico. O sea, el que tiene mayor efecto vasodilatador es el óxido nítrico. Y esta prostaciclina, ¿no?, actúa vía AMP cíclico, a diferencia del
óxido nítrico que actúa vía GMP cíclico. Y esta prostaciclina tiene un efecto antiagregante plaquetario. El factor hiperpolarizante del endotelio es un factor producido también por las células endoteliales que facilitan la abertura de los canales de potasio, ¿no? Y por lo tanto causan vasodilatación. Pero tiene una acción básicamente local y es importante a nivel de los pequeños vasos. Y la prostaglandina E2, que tiene efecto vasodilatador, pero es muy poco comparado con los anteriores, sobre todo con los dos anteriores, pero que sí tiene un efecto importante sobre la producción del muco gástrico. Por lo tanto, tiene un rol protector de la mucosa gástrica. Las sustancias vasoconstrictoras, tenemos la endotelina 1, que tiene un efecto vasoconstrictor sumamente importante. En circunstancias en las cuales estamos frente a un infarto de miocardio y se producen el infarto, y sobre todo el infarto a miocardio masivos, entonces este endotelio lesionado libera gran cantidad de endotelina 1 y genera vasoconstricción. Lo que nosotros esperaríamos ver en un paciente infartado, corazón dañado, que puede generar falla de bomba, es más bien una hipotensión. La presión, lo que vemos siempre es hipotensión, ¿no? Baja la presión arterial, porque de alguna manera se afecta la bomba cardíaca. Pero cuando el infarto es masivo, muchas veces vemos todo lo contrario, vemos hipertensión, y esto es por la gran cantidad de endotelinas que se liberan a la circulación. Entonces vemos al paciente con la presión alta, ¿no? Infartado. Estamos hablando de las primeras horas. Y esto es signo de mal pronóstico, porque esto quiere decir que el infarto definitivamente es masivo, ¿no? Y estamos frente o a portas de lo que se denomina un shock cardiogénico. Bien. La enzima convertidora de angiotensina, ustedes saben que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ¿no? Es uno de los vasoconstrictores también más potentes, ¿no? Tiene una acción vasoconstrictora importante. Y la prostaglandina F2-alfa, como digo, es vasoconstrictora, pero que actúa sobre todo a nivel de los vasos renales, en circunstancias especiales cuando administramos, ¿no? AINES. Por eso hay que tener cuidado, porque estas prostaglandinas F2-alfa generan vasoconstricción y aumentan la presión arterial. Por eso no podemos ser tan ligeros en prescribir AINES a un paciente hipertenso, salvo razones muy puntuales y que el paciente esté lo suficientemente bien controlado. Bien. El otro tema era el rol de la inflamación, la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria. El endotelio puede liberar sustancias de diferentes tipos cuando existe la peroxidación lipídica del LDL. El LDL va a entrar en los espacios intercelulares, ¿no? Entra en la molécula de LDL y en un primer momento
va a sufrir un proceso de peroxidación pequeña, corta, ¿no? Y este proceso de peroxidación leve o mínima, ¿no?, va a generar la producción de varios factores por el endotelio. Va a producir una sustancia que se denomina, un factor que se denomina factor quimioatrayente. Este factor quimioatrayente, ¿qué cosa hace? Hace que el monocito, está acá, migre hacia la superficie endotelial. O sea, va a atraer a los monocitos, atrae a los monocitos. ¿Okay? El segundo factor es el factor quimioadherente. Este factor quimioadherente actúa en coordinación con dos elementos o dos factores. Una se llama las selectinas. Las selectinas. Y las otras son las integrinas. A través de las selectinas, este monocito va a rodar, va a tener una dinámica de rodamiento a través del endotelio, a través de las selectinas. Y a través de las integrinas se fija al endotelio, y facilita el ingreso del monocito a la región subendotelial. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir. La peroxidación de las moléculas del LDL pequeña, ¿por qué? ¿A qué se denomina pequeña? Solamente se peroxida la fracción lipídica, no se oxida la fracción proteica de la LDL. Entonces, no está afectada la fracción proteica. A diferencia de la peroxidación extensa, donde sí se ve afectado el núcleo proteico de las lipoproteínas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la pequeña y la extensa. Entonces, cuando hay peroxidación lipídica pequeña, se producen dos sustancias. Una es la sustancia química o dos factores. Uno es el factor quimioatrayente, que atrae los monocitos, y el otro es el factor quimioadherente, que lo adhiere a la pared endotelial y que está mediada a su vez por dos factores que son las selectinas y las integrinas. A través de las selectinas el monocito rueda y a través de las integrinas se fija y penetra hacia el interior del endotelio. ¿Okay? Luego viene la producción de un tercer factor, que es el que va a convertir al monocito en macrófago, ¿no? Este factor de conversión de monocito de monocitos en macrófagos, ¿no? Tiene importancia porque este factor hace que luego ante este monocito se va a convertir en macrófago. Ya. Este macrófago tiene importancia por cuanto cuando hay una peroxidación extensa, este macrófago se va a embeber del colesterol LDL, y se va a convertir en
célula espumosa. En célula espumosa. ¿Ok? Se convierte en célula espumosa. Entonces, esos cambios se van a dar frente a una peroxidación pequeña, limitada, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué cosa es lo que sucede frente a una peroxidación extensa. Frente a una peroxidación extensa. Este factor, me estaba olvidando, se llama factor estimulante de colonias. Factor estimulante de colonias, que hace que el monocito se convierta en macrófago. Factor estimulante de colonias. ¿Qué pasa cuando hay una peroxidación lipídica de la molécula LDL extensa? Aquella donde ya se ve comprometido el núcleo proteico de la lipoproteína. Entonces, se van a producir una serie de factores, también por el endotelio. Frente a la peroxidación extensa, ahí es limitada, pero frente a una peroxidación extensa, se va a sintetizar el factor tisular de la coagulación, o factor 1. Síntesis del factor tisular. Que como ustedes saben, es el factor que inicia la cascada de la coagulación. Entonces facilita, ¿sí?, frente a una peroxidación extensa, el endotelio responde sintetizando el factor tisular. Es indudable que tiene un factor protrombótico, actúa como un factor protrombótico. En segundo lugar, este endotelio, por esta peroxidación extensa, va a sintetizar otro factor, que es un factor inhibidor del activador del plasminógeno. Un factor inhibidor del activador del plasminógeno. Factor inhibidor del convertidor del activador del plasminógeno. Al sintetizarse este factor inhibidor del activador del plasminógeno, obviamente no se va a producir plasminógeno. Y el plasminógeno no se va a convertir en plasmina, que es el mecanismo de protección que tiene el endotelio, ¿no? Y que está justamente el factor